8 de la mañana con 18 minutos, estamos de vuelta y ahora vamos a conversar con Jimena Rincón, senadora de Demócratas, presidenta de la Comisión Mixta de Presupuesto. ¿Cómo le va, senadora? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo a todos los auditores. Senadora, sus primeras impresiones del anuncio de la ley de presupuesto del presidente Boric. Ya vamos a ir al detalle del proyecto, pero me gustaría preguntarle primero si cuando vio la cadena, si vio la cadena, se quedó con alguna impresión en particular. Sí, varias. Primero, que el presidente habla de que este presupuesto va a abordar 3 ámbitos de seguridad y cuando uno mira solo salud, la verdad es que el resultado en la gestión del presidente es más que deficitario, no solo por la cantidad de personas que han muerto por no tener atención de salud, sino que porque la lista de espera es por lejos la más grande que hemos tenido. Entonces, al final uno dice 3 años ¿de qué? De incumplimiento de deuda fiscal. Y eso no es serio, como dice el presidente, no es serio tener deuda fiscal, muy contrario a lo que él afirmaba ayer. Él, el día de ayer, recién ayer salió de Contraloría el decreto de deuda fiscal que ingresaron el 19 de mayo y en ese decreto se reconoce que la deuda que ellos pusieron como meta de 1,1 no se va a cumplir, va a ser 1,6. Y eso, la verdad es que también está por verse. Ya. Por lo tanto, ¿cómo anticipa usted que va a ser esta discusión presupuestaria? Va a ser compleja, sobre todo porque el presidente de la República se mete en la campaña presidencial y yo creo que lo que él tiene que hacer es dedicarse a terminar bien su gobierno y nosotros somos los que tenemos que cuestionar a uno u otro candidato, no él. Gabriel Boric, el presidente Boric, dice ayer, afirma ayer que va a dejar un país más capaz de crecer, pero este gobierno es el que menos ha crecido desde el retorno a la democracia y habla de gasto en seguridad. Ayer hizo una afirmación muy fuerte, dijo que el gasto en seguridad durante Piñera siempre, que el gasto en seguridad bajo el gobierno de Piñera disminuyó y la verdad es que eso no es así, siempre aumentó, no solo como un porcentaje del PIB, pues durante el PIB, durante el gobierno de Piñera 2 creció 2,7% y no 1,7%, que es casi la mitad, como va a ser el caso del presidente Boric. Entonces, es lamentable que use el último presupuesto como una plataforma política campañera en lugar de aclarar los fracasos de sus metas fiscales. Aquí no se van a cumplir las promesas y ese creo que finalmente es el título de la canción. Por lo tanto, va a ser una discusión compleja. Nosotros le hemos pedido a la directora de presupuesto que nos aclare cuáles son los ingresos fiscales y cuáles son los gastos comprometidos, porque es básico para poder empezar esta discusión presupuestaria que además no le va a corresponder ejecutar a este gobierno, sino que al próximo. El presidente, Por lo tanto, perdón, creo que va a ser muy, muy difícil. Sí, perdón, senador, porque el presidente en uno de sus principales pasajes al comienzo de su discurso planteó que sea cual sea el signo político del gobierno que va a dirigir los destinos del país los próximos 4 años, entregaremos la casa ordenada y con las cuentas claras. ¿Usted cree que no va a ser así? Yo creo que va a ser ordenada desde el punto de vista de la deuda que tiene, pero no va a tener más recursos, todo lo contrario, va a tener más deuda. El presidente dio un par de números, por ejemplo, de las casas que quedan inconclusas y ¿no es cierto?, el supuesto orden de cuentas fiscales. Y lo que sabemos a ciencia cierta es que tenemos un 3,3% de déficit y todavía promete llegar a 1,6%. Y otro asunto son las millonarias deudas en salud. Dice que aumentaron 900.000 millones, pero hay que restarle los 400 de deuda. Entonces, hay solo 500 millones de aumento y habrá que ver si es suficiente para poder, uno, abordar la deuda real, porque no la sabemos, y dos, paliar la lista de espera que claramente es imposible de lograr absorber en tan poco tiempo. Vemos un gobierno que pareciera haber bajado los brazos y que le importa poco hacer autocrítica de los incumplimientos que ha tenido con el país y menos le importa dar la cara a los chilenos de un aumento del gasto público que debieron haber frenado y que está por lejos de hacer. Un Estado responsable no abandona a su gente y que se lo diga a los damnificados, por ejemplo, de Viña. A 2 años de la tragedia, cero reconstrucción y nadie sabe dónde están los 1.600 millones de dólares recaudados.
en medidas de impuestos transitorias para ese fin. Ya, en términos de las prioridades, el presidente resaltó varios ejes. Usted mencionó así al comienzo de su apreciación lo que interpreta de eso, pero ¿dónde entonces deberían estar los ejes principales o las prioridades de esta discusión presupuestaria? Nosotros lo hemos dicho, nosotros creemos que cada peso importa donde se gaste y obviamente tienen que ir a las familias del país que requieren respuestas del Estado. Uh-huh. Y ahí obviamente el tema de vivienda, salud, seguridad, por cierto, y generación de empleo. Fíjese que las cifras de empleo de ayer mantienen la situación de desempleo de la mujer sobre el 9%. Entonces, creo que eso es muy, muy relevante de abordar y creo que esas debieran ser las prioridades. Seguridad, salud, vivienda y empleo, porque necesitamos dar certeza a las familias de nuestro país y para eso obviamente hay que tener un presupuesto que es austero, pero que enfrenta los dolores sociales de los que siempre habla nuestra diputada Erika Olivera. Ya, déjeme llevar ahora al debate respecto de la glosa de libre disposición. ¿Usted qué opinión tiene respecto de no contar con esta glosa, que era una tradición que le dejaba el presidente saliente al presidente entrante, y en cambio proponer que se pueda reasignar un 10% del presupuesto? A ver, primero creo que mal timing, mal momento para hacer ese debate. No es al cierre de un gobierno, sino que debería haber sido antes, porque no le podemos cambiar las reglas que siempre han tenido los presidentes que se van con los presidentes o presidentas que llegan. Segundo, esta es, y se sostiene, que es una propuesta, ¿no es cierto?, del Consejo, de la comisión que se estableció para la Comisión Asesora para Reformas Estructurales del Gasto Público. Pero resulta que solo hace este anuncio, que es la sustitución de esta provisión, ¿no es cierto?, por una reasignación, una facultad de reasignación presidencial, pero nada dice de congelar el personal de dotación y fuera de dotación, tampoco nada dice de mantener las remuneraciones de valores nominales, por lo tanto sin reajuste, solo toma esta. Y respecto de esta, en que hace el cambio, ¿no es cierto?, de esta provisión para el nuevo presidente o presidenta, no se señala, y eso a mí me parece bien grave, que este 10% de libre disposición en realidad no existiría. ¿Por qué? Cuando uno recuerda lo que fue la presentación de la directora en el informe de finanzas públicas, primer informe de este año, Uh-huh. de finanzas públicas, a la Comisión de Hacienda, ella señaló que el 92% del gasto público se encuentra comprometido por ley o destinado a materias directamente relacionadas con administración de orden público, de justicia y de inversión. Yo, como me pareció muy preocupante esta situación, lo oficié a la directora de presupuesto el 28 de abril para que precisara esta situación y ella respondió en mayo, el 15 de mayo, y en este informe detallado uno puede observar que en el punto 3 ella señala que sobre el cálculo que fundamenta la estimación, ella habla de que esta estimación es de 93,4% del gasto público en obligaciones legales. Vale decir, el próximo presidente no va a tener ni siquiera un 10%, va a tener un 6,6%, si no me fallan las matemáticas rápidas. Entonces, creo que hay que destacar que el tema de la información es clave, el tema de los compromisos que existen es fundamental y que si queremos hacer contención de gasto y queremos seguir la recomendación de esta comisión asesora, bueno, tendríamos que tomar todas las medidas. Y yo no sé si en la presentación que van a hacer hoy día el ministro y la directora de presupuesto también viene el congelamiento de las remuneraciones del sector público. Hablemos un poquitito de eso. ¿Qué podría pasar en este caso con el congelamiento de las Bueno, que si remuneraciones ellos del sector están público? siguiendo las recomendaciones de la comisión asesora, debieran tomar más de una medida y no solo esta, que creo que no solo no corresponde el momento para discutirla, porque debió haberse hecho antes del término de un gobierno, porque es cambiar las reglas del juego al que viene, sin dejarle posibilidad de movimiento, y además con las cifras que la propia directora ha entregado, no es un 10% el que podría reasignar, sino que tendría que ser bastante menos.
Ya, perfecto. Senadora, cuando el presidente hizo mención ayer a la idea, dijo, de algunos candidatos de reducir el gasto en 6.000 millones, sabemos que estaba refiriéndose a el candidato José Antonio Kast. Sabemos la mirada crítica que ha tenido desde la candidatura de Elin Matei, que tampoco coincide con la posibilidad de reducir 6.000 millones, menos en 18 meses, sin afectar programas sociales. ¿Usted, respecto de ese punto, qué opinión tiene? Porque el presidente lo Que menciona en su discurso. nosotros, que nosotros tenemos que tener realismo y eso significa enfrentar primero con cifras claras sobre la mesa, porque ayer el presidente hizo muchas afirmaciones que eran para aplaudirlo de pie, pero cuando uno las lleva al papel no se condicen con la realidad. Y que obviamente hay que revisar todo aquel gasto innecesario en personal que no se justifica, en programas que no están siendo bien evaluados o que se repiten en más de un sector y que tenemos que ponerle el foco a la Contraloría para que cuente con recursos, no solo en mayor dotación. De hecho, eso es un tema que le planteé al ministro de Hacienda el día lunes. La Contraloría estaba pidiendo 72 personas más, le están dando 62, le están autorizando 62 y además de manera progresiva en el año, ni siquiera de manera inmediata, sino que además ella está pidiendo recursos para poder tener buenas herramientas tecnológicas que le permitan ser más eficientes. Y eso es algo que también le hemos puesto encima de la mesa al ministro porque no se lo han concedido y creemos que es fundamental. Entonces, revisando programas, revisando personal y teniendo buenas herramientas, creemos que no se van a desatender, al menos así es el compromiso de Evelyn Matei, las urgencias sociales que están obviamente en salud, en seguridad, en vivienda y en empleo, sino que también poner coto al gasto que no tiene justificación y que significa una salida de recursos que debiera ir donde corresponde. Perfecto. Senadora, recordemos un par de cosas más en lo práctico, que la discusión de la ley de presupuesto tiene plazo hasta qué fecha para ser discutido y aprobado. Fin de todo octubre y todo noviembre. Ya, ¿y qué ocurre en caso de que no se apruebe? No ha pasado nunca y yo espero que esta tampoco sea la ocasión para aquello. De hecho, quiero decirle que segunda vez que me toca esta discusión presidiendo la mixta. La primera vez fue en el término del gobierno del presidente Sebastián Piñera y en esta oportunidad vuelvo a repetir en la presidencia. Así que vamos a hacer todo el trabajo como corresponde, de manera seria, transparente y obviamente poniendo el foco en los temas que le interesa a la ciudadanía y que tienen que ver con la respuesta a sus urgencias. Perfecto. Muchísimas gracias, senadora, por conversar esta mañana con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación.